chat y vamos charlando, igual que dijo Nancy que las íbamos viendo. Si quieren ir empezando preguntas para Javier, hacia el final las vamos resolviendo. Yo quería hablarle un poco de qué es lo que nosotros estamos viendo, hacerlo lo más sencillo posible, focalizarnos en el comportamiento de las variables económicas más relevantes y ver de qué forma podemos encarar la primera parte del 2023, el primer trimestre que va a ser fundamental y va a determinar cómo la economía va a desenvolverse hacia final, que es donde están las elecciones. Un poco como decía Javier, un poco con lo que pasó ayer, el proceso electoral está muy adelantado. Bien adelantado de hace meses, que venimos diciendo, pareciera que las elecciones van a ser el mes que viene. Y esto es algo que el mercado lo siente, lo nota, y hay cierta paralización con respecto a eso. Pero voy a ver qué es lo que está pasando en este momento. Vamos a hablar de dólares, de licitación, de la inflación, de las tasas y de la actividad económica. ¿Qué es lo que está pasando por esos 5 puntos que hoy por hoy es el foco de la atención del mercado? ¿Y cómo vamos a encontrar los mejores instrumentos para cubrirnos ante inflación, devaluación? Vamos a aprovechar el devengamiento de tasas que es muy alta y que no va a bajar, y qué es lo que está pasando, que es la variable de ajuste que va a ser claramente la actividad económica y la inflación. Les hablaba del calendario electoral. Las PASO son el 14 de septiembre, estamos a 7 de diciembre. Parece que las PASO hubieran pasado, no sé, mañana. Esto es un problemón. Pero, ¿qué es lo que está pasando? A Massa le fue muy bien con el dólar soja. Massa llega, es lo que dijo Javier, logra frenar una dinámica de mercado perversa, en el cual el Banco Central estaba perdiendo muchísimos dólares y no le estaba alcanzando para cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional y estaba con una brecha muy alta. El dólar soja cambia todo eso y es como pasa a ser el fenómeno maravilloso que logra Massa. Ahora hay un dólar soja recargado, ¿no? Y acá miren, compró 4.000, casi 5.000, después en noviembre y diciembre cae, y en este momento da el dólar soja, que básicamente, ¿qué significa? Permite a los exportadores de soja y sus derivados pueden hacer un tipo de cambio de 230 pesos por dólar. El gobierno dice que el gobierno dice que puede captar aproximadamente el 70% de lo que liquida en el sector, que es aproximadamente entre 3.000 y 4.000. Eso le permite cumplir con el objetivo del Fondo Monetario de Reservas, que ahora se las voy a mostrar. Pero ¿cuál es la contracara de todo eso? La diferencia entre el 2.30 y el dólar oficial es expansión monetaria, maquinita, ¿no? Entonces, eso lo tiene que esterilizar. ¿Cómo hace? Lo compra. ¿Y qué hace? ¿Vía qué? Aumentan los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Qué es esto? Que ya los venía aumentando. Esta es la contracara del dólar soja. El aumento de los pasivos monetarios del Banco Central. Esto aumenta el déficit cuasi fiscal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros este punto? Que la tasa no puede seguir aumentando mucho. ¿Por qué? Porque estamos en niveles donde empieza a ser un poco perverso la dinámica de aumento de interés. Entonces empiezan a haber otros fantasmas, ¿no? Que ya los conocemos. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Escuché mucho rum que decían que iban a bajar la devaluación oficial al 4%. La verdad, la inflación está viajando al 6%, ¿sí? La devaluación viaja al 7%. Nos conviene un poco que la devaluación le gane a la inflación porque el tipo de cambio real está muy atrasado y no hay ningún aspecto que pueda para que haya exportaciones. Entonces, nosotros necesitamos que el Banco Central devalúe un poquito más que la inflación. Que en vez de aprovechar que la inflación está bajando, entonces baja la devaluación, que sea un poquito al revés, porque el déficit comercial es alto, y lo que nosotros necesitamos es que se exporte, porque también la contracara del dólar soja, de esta maravilla que estamos pudiendo comprar ahora, parece que diciembre pasa a estar en terreno positivo, la contracara es que ahora el sector sojero está pensando, entonces, si yo no exporto, a mí me van a dar un dólar diferencial. El beneficio del one-off que dijo Massa, por una vez voy a poner tal dólar para que se exporte y juntó 5.000, ahora va a ser menos
porque hay cierta retracción, es decir, no, mientras yo tenga expectativas de devaluación o que me den un dólar paralelo, un dólar especial para mi sector, no va a haber exportaciones. Hay una tendencia a retraer. ¿Entendés? Entonces, lo que se va a exportar hoy, lo que va a liquidar hoy, que también le va a ayudar a mejorar la cuenta fiscal, es algo que no va a pasar en enero, febrero y marzo. Porque van a estar esperando el dólar diferencial. Entonces, es adelantar, estamos cerrando diciembre, el 2022 cierra bien. El problema lo traslada al primer trimestre. Entonces, tiene problemas con continuar esterilizando esa diferencia entre los dólares. La devaluación al 7% no la baje, porque en estos niveles estamos ganando terreno, y una brecha que ayer se disparó un poco, ¿no? Ayer se disparó un poco todo, que creemos que es parte de la demanda de dinero, pero la brecha en 100% es disruptiva para la economía y para lo que está pasando en este momento. Tiene más lugar para subir que para bajar. Entonces, por eso también decimos, si estamos en LU que sube, y el dólar, y si el Banco Central no sigue acelerando un poquito en lo que llamamos el crawling peg, lo baja, la brecha va a subir. Entonces, sería como, la economía funciona mejor con una brecha más baja. El 100% es como un umbral casi psicológico que tiene la Argentina. Hay un número maravilloso que fue el año pasado, o sea, el 2022, donde Argentina es un país tan loco que tiene una brecha funcional. La brecha funcional en el 2022 estaba en el 70, ahí la vemos más o menos cerca del 100. Es como si la economía funcionara cerca del 100. Entonces, nosotros decimos, bueno, en realidad, no bajes la devaluación oficial, aprovechala, que te da un poco más de margen, porque tiene, esto ya decíamos, no hay problemas, pero yo quiero hablar un poquito de la actividad económica. La economía no está creciendo. El mes pasado todos los sectores desestacionalizados cayeron. Este año puede seguir bien. El rezago estadístico, como nosotros llamamos los economistas, que es lo que te da impulso por prender la luz para que crezca 2023, es bajo, es muy bajo. Y el trinquete que hay en las importaciones es muy fuerte. Nosotros necesitamos que aumente un poco el nivel de exportación para que puedan liberar las importaciones, para que el país pueda crecer. Hablamos con productores, hablamos con nuestros clientes todo el tiempo, y el problema es que nos dicen, yo no puedo importar por este sistema nuevo de importaciones, entonces van a buscar el producto al mercado local. Localmente no saben si lo van a volver a tener, y a qué precio está, a qué dólar está. ¿Está al oficial o al blue? Al blue. Entonces, eso va a tener, genera brecha, porque la brecha es lo que te va a mostrar, y genera inflación. Entonces, ese es el problema que tenemos en este momento, que hay que desarmar un poco. ¿Y qué es lo que pasa con la inflación? Que es un punto fundamental. Yo hablo de las variables clave de la economía. Devaluación ya la vimos. La inflación. Estos son los números de septiembre y octubre. Los números de septiembre, ahora aparentemente en noviembre estaba viniendo los precios, estaban bajando. Todos los indicadores de alta frecuencia que seguimos nos muestran que la inflación de noviembre viene más bajo. Alto 5. Fíjense que está muy parecida a la inflación núcleo que se mantuvo. La inflación núcleo que si vos le sacás todos los efectos volátiles es lo que queda. Y es lo que miramos en la tendencia, 5,5. Y andaría por ahí. Ahora, que perfore el 5,5, fíjense que si yo pongo para 2023 una inflación promedio del 6, ya estoy en 100% en el año. Ya con eso. Entonces, estamos con una inflación del 5 o 6%, una devaluación que espero que se maneje un poquito más, ¿no? Que no la baje la devaluación, miren lo que estamos pidiendo, que no baje la devaluación, porque le daría un poquito, en realidad nos conviene, el ciclo alcista terminó, el esfuerzo nominal que hizo el Banco Central este año fue mayúsculo, fue hasta un punto disruptivo, que suba tanto las tasas de interés en forma nominal en un periodo de tiempo tan corto, y realmente a estos niveles no creemos que vuelva a subir. Estos niveles llegaron para quedarse. Escucho hasta un poco que tiene que bajar, no creo que tenga que bajar. Yo quiero también que los mantengan estos niveles. Acá, ¿qué pasó?
Y decíamos, ¿qué pasa? Que estaban mirando, y Javier hablaba sobre qué está pasando con el Fondo Monetario. Massa llega a un muy buen nivel con el Fondo Monetario, se abre el diálogo al punto tal, Massa hace un acuerdo fiscal, toca, el plan de estabilización de Massa es el que estamos viendo actualmente, que por un lado hace acuerdo de precios, por el otro se lleva bien con el Fondo Monetario, ¿no? Por el otro habla por el tema tarifas, y eso hace, por el otro lado, el dólar soja que viene va a hacer que cumpla con, como ya les dije, toda la plata que va a juntar de lo que tiene que liquidar, con lo que tiene que emitir, con lo que va a comprar, 2022 cierra bien. Y después el 2023, el Fondo Monetario deja de ser un problema para la Argentina. O sea, yo me pregunto, hace muchos años atrás, cuando un país tenía un acuerdo con un fondo monetario, para el inversor extranjero significaba un ancla de política. Si el país tiene un acuerdo con el fondo, los bonos suben, porque era el ancla de que el gobierno iba a hacer las cosas bien y que los países se iban a comportar, y era como una seguridad que tenían. Este año, el 2023, eso no va a pasar. Porque es más, hay un acuerdo con el fondo y los bonos no rolearon. No tuvimos un rollover. Hubo una expectativa de canje donde los cupones no pagan nada y los bonos siguen valiendo lo mismo. Lo que yo quiero decir con esto, que las discusiones en torno al Fondo Monetario en el 2023 no son un punto de discusión. El fondo va a otorgar todas las dispensas necesarias, no se va a animar a cuestionar nada que el gobierno haga. ¿Pero por qué? Porque Massa se lleva bien con el fondo y porque empezaron por el camino correcto, con un déficit que mostró que iba a bajar, las reservas que iban a subir, una inflación que logra sostener. Entonces, no vemos a una devaluación menor, porque hay un acuerdo que también dice que el tipo de cambio tiene que ser superior a la inflación, que las tasas nominales están en términos reales y que hay que acumular reservas. Todo eso lo hizo. O sea, más, menos, Massa cumple con lo que le dijo el Fondo Monetario. Y después empieza, ¿qué tenemos? La sequía. Ojo, me cuentan nuestros clientes, usted lo sabe mejor que yo, que el tema del niño, de la niña, que llueve donde no tiene que llover, y no llueve donde tiene que llover, entonces se pudren los porotos y la soja no tiene humedad. Y esto es un problema que tenemos durante el primer trimestre del año muy fuerte, que es en febrero donde cae la demanda de dinero. Entonces vamos a entrar en el primer trimestre del año con, y ahora voy a hablar de algo que para mí es un punto de preocupación, y estoy de acuerdo con Javier que acá no hay reperfilamiento, con las licitaciones. En este momento hay licitaciones donde sale cada 2 semanas el Tesoro con vencimientos mínimos. Y está todo el mercado, todos los analistas y todo el diario, todos los diarios que leo todos los días, diciendo, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central está comprando bonos en 2024, el gobierno emite en 2023, no se mejora el perfil de vencimientos y el Tesoro pone supertazones para tratar de aumentar la demanda. ¿Quiénes hacen que el refinanciamiento del Tesoro funcione? El sector público. La pregunta es, ¿y qué pasa con el sector privado? ¿Va a seguir sosteniéndolo? La respuesta es sí. Porque más allá que logra, lo que decía Javier, es un funcionamiento del sector público, que en el peor de los casos, si el sector privado se corre, el sector público compra la deuda. Y eso lo compró el sector privado. Entonces vos vas a ver todo el tiempo a cada instancia, y eso llegó para quedarse. El bullet rojo de cuánto participó el sector privado, cuánto participó el sector público, cuánta plata se va a refinanciar, ese tema va a estar todo el trimestre. Miren los vencimientos que hay. Entonces, o sea, los canjes van a existir. Todo eso tiene que pagar. El Banco Central compra bonos al 2024 para sostener una curva de rendimiento y no logra bajar la tasa. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Para dónde voy? Acá está. Miren, el spread que hay entre el 2023 y el 2024, eso es el riesgo de reperfilamiento, que no existe. Y el Banco Central otorga. Entonces la pregunta es, ¿y si el Banco Central se corre, el TX24 dónde llega? ¿Qué va? ¿A ser más 20? Porque la memoria de junio está en el mundo. ¿Qué pasó en junio? ¿Se acuerdan que hubo un rescate
feroz de los fondos comunes de inversión SER, que estaba todo el mundo posicionado en los fondos SER. Bueno, eso no está. La industria de fondos maneja la mitad en Asset Under Management, en patrimonio, la mitad de lo que manejaba en junio. O sea que ya no tenés una situación donde el mercado está sobreexpuesto a una clase de activos. Hoy eso no ocurre. O sea, si quieren técnicamente es mejor, en términos técnicos. Eso no espera un rescate masivo. Hoy estaba leyendo, miren que los fondos, hay más rescates en el money market, se están yendo al tema 1. Nos estamos preparando para fin de año, donde siempre suelen suceder esta clase de cosas, ¿no? Es como estacional. Esta es la situación que vemos. Ahora, que vamos a tener el bullet rojo, ¿cuánto está la devaluación? ¿Cuánto está la inflación? El Banco Central va a subir tasas y puede rolear esos problemas, esos riesgos, llegaron para quedarse y vamos a convivir con ellos efectivamente más en el primer trimestre, que es donde empieza la jarana, diría yo, ¿no? Está en el primer trimestre, está en estos vencimientos de deuda atroces que tenemos acá, junto, miren, está en julio, junto con el rollover y el momento de esta cuestión política. Pero esto es la situación que tenemos, con un junio que queda muy en la memoria. Ahora, vamos a el ritmo de nominalidad. Está más o menos igual, ¿qué es lo que quiere el Fondo Monetario? El modelo, lo que tiene Massa en la cabeza es esto, es la inflación. Ahora la devaluación, espero que siga un poquito por arriba de la inflación, pues nos viene bien porque recupera este tipo de cambio real, y la tasa más o menos todo corre al mismo nivel, ¿no? Más menos, las tasas efectivas, las tasas reales mensuales, son muy similares. Yo les voy a mostrar en cómo vinieron esto, miren esto. Estos son los retornos de los fondos y los retornos de las clases de activo. Fíjense en noviembre, los Batlar 6%. Contra los Bonser 4%. Si yo me voy más largo en el año, yo me pongo en el year to date, las Leser el 70%. La inflación al 80%. Está muy caro cubrirse. Es muy caro cubrirse de los riesgos en Argentina, lo que es lógico, porque hay muchos riesgos. Entonces, ¿cómo me cubro por devaluación? Y es caro. ¿Qué es caro? Que no, de devaluación menos algo. La inflación pasa lo mismo. Nos estamos cubriendo porque las coberturas son caras, porque se están esperando muchos frentes abiertos. Eso es lo que está pasando. Pero cuando nosotros miramos, estos son los retornos de nuestros fondos. Son muy parecidos a los benchmarks que hay. El año pasado, 2021, el SER dio 70%, la tasa dio 40%, y en los dólar link, que es el retorno tal, FX, dio 20%. Hoy estamos más o menos en niveles similares a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Frente a todo riesgo que está caro y que tenemos todos los frentes abiertos, porque vamos a tener un verano con muchos frentes abiertos, en el cual, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, los eventos disruptivos son totalmente evitables. Y el punto y el resultado de la respuesta lo tiene la política. O sea, el camino para evitar una crisis, acá está. Se puede resolver perfectamente. ¿Y qué tenemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Dado que tenemos tantos frentes abiertos, más que nunca tenemos que diversificar. Estas son las carteras que yo les propongo. Yo hace un tiempo atrás les hubiera puesto un fondo. Hoy armo una cartera de fondos. Porque miren esto, los money market rinden 65% contra una inflación de 3 dígitos. O sea, sostener el capital, los ahorros, que es el ahorro peso, sostener el capital, el patrimonio sin variación, que es lo que te da el money market, que es liquidez inmediata, 65%, está perdiendo plata. Ahora, si tenés que extender un poco de duración, tenés que entrar al mundo de los temas 1. Los temas 1 sí tienen instrumentos a mercado. Los money market no. Deben y suben. Nunca te va a variar negativo el valor cuota parte. Tener esa seguridad, ganás 65%. Si vos ya querés tener un poco de más cobertura, vas a un temas 1, donde es un poco más volátil, claramente, pero ya estás teniendo, si vos manejás, yo pongo ponderación 60-40, pero lo dejo al criterio de cada uno, podés tener más del temas 1, podés tener menos del money market. Eso depende del horizonte y del riesgo de cada persona quiera
quiera incurrir en sus portafolios, ya vas a ganarle un poquito más al impuesto. Y vas a tener riesgos muy moderados. Una cartera para nosotros muchísimo más conservadora, pero a la vez defensiva ante todo, es el peso plus con el balanceado 2. El balanceado 2 es SER, es 100% SER. Fíjense que tengo ya una tenía proyectada, ya me voy a 110, con 1 de duración. Miren la diferencia en lo que rinde un money market con un fondo SER. Lo caro que es una cobertura, lo que rinde, pero fíjense lo que están perdiendo por conservar nada más que capital. Es destrucción de valor, ¿no? En un mundo perfecto, que no me gusta hablar de mundos perfectos, menos siendo economista argentina, el money market debería cubrirme por inflación, no destruir valor. Me tiene que cubrir por capital y por inflación, porque me tiene que reservar valor. No pasa, porque no estamos en un mundo perfecto. Después tenemos agresivos, donde yo ya empiezo a hablar sobre el retorno total, que es FX. Y ahí elijan su propia devaluación. Yo no estoy esperando un salto discreto del tipo de cambio. No lo estoy esperando. No quiero que baje el ritmo de evaluación, quiero que lo siga para que la rueda empiece a funcionar, porque me preocupa mucho la actividad económica. Esto es lo que hay. Ahora, nosotros estamos reconvirtiendo un fondo, que es el AdCap renta fija. El AdCap renta fija era un fondo que tenía un poco de soberanos, un poco claro, un poco corporativo, y lo hicimos 100% corporativo, es 100% no soberano. Va a manejar la liquidez con, fondos comunes de inversión en money market, por regla, legalmente no puedo poner más del 5%. Y el resto de instrumentos en los que manejan los money market, poner caución, instrumentos que me van a dar mucha liquidez. Y después invierte, batir un poco hasta el 25% que me permite la ley en bonos en dólares, va a tener bonos de ADLAR, va a tener bonos UVA y va a tener bonos dólar link. Todo corporativo argentino. ¿Por qué? Porque es un fondo que va a empezar a tener mucha preponderancia en este momento, cuando empiezan a ver las licitaciones y empezamos a tener un efecto similar al de junio, donde nadie quiere soberano. Pero tenemos que estar invertidos en pesos, porque la inflación te está comiendo el poder adquisitivo una barbaridad. Yo empiezo a hablar de este tipo de carteras, de este tipo de fondos. El AdCap renta fija. El AdCap renta fija es 100% no soberano. Ahora, tenía proyectada el 90%. Con una inflación que corre al 100. ¿Por qué? Porque es un seguro. Es como un seguro al soberano, ¿no? Es un seguro y sabemos que los seguros son caros. Y eso es lo que le está pasando a la Argentina en este momento, a la industria de fondos y a todo el mundo que busca coberturas. Las coberturas son caros, los seguros son caros, y es un fondo 100% no soberano. Y el que quiera poner alguna, y acá las ponderaciones las van eligiendo ustedes. Si quieren no soberano y 100% renta fija, también pueden armarse algún tipo de cartera con el money market de renta fija para tener preservación de valor de capital, tienen un poco más de rendimiento y no tienen ningún tipo de problema con la parte del soberano, que puede estar un poco picante en el primer trimestre. Si quieren exposición SER pura, tienen que ir a balanceado 2. Ojo, va a rendir bien, pero va a tener mucha volatilidad. Lo mismo le digo con el retorno total, que es una cobertura contra dólar link, que es 100% cobertura contra inflación, contra devaluación. Yo, siendo 10:55, lo abriría preguntas, y si quieren que exponga Isaac, Agustín, Nancy, Iván, en algún tema que explaye preguntas, estamos abiertos con Javier a las preguntas que tengan. Gracias, Paula. Excelente timing, ¿eh? Gracias, Paula, gracias, Javier. Si quieren, empiezo yo con una primera pregunta, y antes que nada felicitarlos y agradecerles la contundencia en cada una de sus declaraciones, porque está claro que acá no hubo grises, ni por el lado de Javier ni por el lado de Paula, en cuanto a cosas que creen y consideren que van a pasar de acá adelante, por el lado de Javier, y por el lado de Paula, a cómo tomar posición concreta en cada uno de los activos que hoy tenemos disponibles. Yo entro con una pregunta por ahí un poco más genérica, pero para ya ir profundizando, que puede ser dirigida a ambos, pero tiene que ver con la deuda en dólares. Argentina, que el último mes había experimentado un fuerte rally, los últimos 2 o 3 días se cayó un poquito. Ahí creen que
que esto obedeció un poco de rebalanceo de carteras, de gente que salía de deuda en pesos para posicionarse en deuda en dólares, dado estos temores de reperfilamiento que ustedes no los ven latentes o existentes, o creen que todas estas versiones de algún blanqueo que podría tener que ver algo con la deuda soberana en dólares puede haber impulsado la demanda, o algunas filtraciones de información con respecto a las noticias políticas de ayer? O sea, ¿qué creen que obedeció un poco el rally del último mes en la deuda de su hard dólar? Bueno, yo te digo mi... ¿Estoy muteado? No. Yo te No. digo mi opinión, después Paula seguramente puede profundizar más o tener otra visión. Nosotros, acá hubo muchas noticias positivas en el último, ponele, año. No digo positivas, pero positivas desde el punto de vista de los precios que estaban bajos y que pasaban cosas que uno podía decir, che, pasó tal cosa, ¿no te parece comprar algo? Y nunca lográbamos generar interés en los bonos en dólares. Tal vez el hecho más, dos hechos tal vez más representativos. Uno fue cuando la oposición ganó las elecciones del 2021, eso podría haber sido un factor de rally en el mercado, porque, bueno, siempre un cambio electoral de esta magnitud, pero sin embargo no impactó en nada los activos en dólares, los bonos en dólares. Después tuvimos la asunción de Massa, sí, movió un poco el mercado, pero de los mínimos, pero tampoco fue lo que se hubiese esperado si te hubiesen dicho hace 2 años, che, Massa va a ser ministro de Economía y va a hacer esto, esto, esto y esto. Che, qué bueno, que esto, la deuda argentina va a valer 40. No, nada. 2 manguitos arriba y a duras penas. Después tenés el tema, hoy, de Cristina, ¿viste? Uno podría decir, che, Cristina se baja, la deuda sube 10 mangos. Nada. No me sorprende, no me sorprende. Entonces, ¿qué es lo que parece que estar moviendo la deuda hoy en día? Yo creo que lo que mueve la deuda en dólares hoy en día es la política global, es lo que está pasando con la Fed, tasas, etcétera, etcétera. Cuando vimos un escenario a partir del último o la anterior medida inflacionaria, que la Fed parecía que paraba un poco, ahí de repente empiezan a mirar. Porque cuando el mercado de fixed income cae, es como que nada, ¿viste? Argentina no quieren saber nada. No es un lugar donde buscan comprar porque hay oportunidades baratas. A ver, quiero explicarlo un poco mejor. Si el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Sale un número horrible el 13 de diciembre de inflación en Estados Unidos, número horrible, ponele. Y salen todos los gobernadores de la FED a decir hay que ser más duro, etcétera, etcétera. Yo creo que Argentina va a sufrir bastante, porque no va a haber compradores, y muchos van a salirse porque van a empezar a ver oportunidades en otras cosas. Entonces, de repente, miran Pemex, y de repente miran High Yield americano, y de repente miran Sudáfrica, y de repente miran Egipto. Entonces dice, Argentina no tiene comprador en ese contexto. Ahora, en un contexto donde el número americano el 13 de diciembre sale mejor, y de repente, che, se me escapó Pemex, a ver qué hay barato, Argentina, boom, compro. Se me escapó, Egipto, mirá todo lo que subió, a ver qué hay barato. Y también, y esto es algo, por eso yo siempre digo, hay cosas más allá de la economía, en un escenario de benévolo para el mercado de fixed income, benévolo, los risk managers, y me refiero a los comités de riesgo de los fondos y de los fondos de pensión americanos, que son comités de riesgo que tienen muchísimo poder, son mucho más laxos. En un escenario donde los comités de riesgo funcionan como ¿cómo se dice? Las calificadoras. Llegan siempre tarde. Entonces, ¿qué hacen? No, che, mirá, la Fed va a subir la tasa, esto es mucho riesgo,
salirse de todo lo más riesgoso. ¿Qué es lo más riesgoso? Argentina. No es, pero lo miran así, porque si pierden plata en Egipto, o pierden plata en Sudáfrica, o pierden plata en Pemex, no lo ven como una tragedia. Perdés plata en Argentina, y encima la FED está súper así ajustadora, bueno, no podés. Entonces, yo creo que hoy Argentina, deuda, en dólares, está mucho más atada a lo que pase con la FED. Okay. No sé, Paula, ¿qué opinas? No, yo estoy un poco totalmente en línea con lo que dice Javier, estuvo en línea con el comportamiento del resto de los bonos emergentes. Hubo una subida global, una caída global. La deuda emergente, por ejemplo, cayó antes de ayer 1.5%. Los globales perdieron 3% porque Argentina es un beta alto. Cuando al mundo le va bien, a Argentina le va mejor. En términos relativos antes era mucho, ahora son $2, y cuando al mundo le va mal, a Argentina le va peor. Ahí sí, le vamos a decir que vimos compradores genuinos de bonos en dólares, pero muy poco local, por una cuestión de cobertura. También vimos entradas en los fondos comunes de inversión de dólares. Nosotros tenemos el ACAP renta dólar, que yo lo recomiendo muchísimo como estrategia para dolarización, para un horizonte largo, que nosotros hemos tenido suscripciones de retail y de corporativos. El mundo dólar se despertó por una cuestión de necesidad de cobertura. Eso en el local, magro. Pero no estamos en presencia del inversor marginal que decide invertir en Argentina porque cree que hay un cambio de paradigma en Argentina. Los bonos así, en este GD30 lo estoy moviendo ahora, puse GDT contra IPF, que son los dos bonos más líquidos que existen en Argentina, básicamente, más o menos. Estos, básicamente, la deuda argentina sigue teniendo una probabilidad de default del 90 y pico %. Así con esto, o sea, no es que hay un cambio para que el inversor de afuera venga, mire, diga, voy a invertir en Argentina en términos genuinos, hay que plantear un cambio. Yo creo que tiene que haber claramente un gobierno con confianza que plantee reformas estructurales, y ahí creo que van a ver, porque el daño que se ha hecho es muy grande. Yo lo decía a Javier al principio, se hizo una reestructura, los cupones no valían nada, no hay problemas fiscales, y el mercado no raleó, en situaciones donde otro país en el mundo raleaba, pero bueno, la historia de Argentina con las reestructuras es muy fuerte. Una reestructura no funcionó. El programa con el fondo que hizo Macri, que es del que estamos hablando hoy, yo me acuerdo que se lanza con el objetivo de reabrir los mercados, justamente para decir, el mercado le va a pagar el fondo y que haya una especie de colchón para que la actividad económica no caiga. Nada pasó, la actividad económica cayó una barbaridad, los mercados no se reabrieron y terminamos con una deuda histórica con el Fondo Monetario. Nada pasó. Entonces, este rally que tuvieron los bonos fueron básicamente alineados con lo que estaba pasando en el resto del mundo y un poco local, porque hay que cubrirse también, no dejan de ser bonos en dólares muy baratos y que, bueno, ¿saben lo que tienen de bueno? Que no tienen downside, porque si valen 30, ¿cuánto más van a caer? Entonces, también eso es importante entender. Para mí es un trading value, ¿no? Es un valor de tradeo. Iván, contestamos. Si se me permite, les hago una pregunta. Gracias a Paula y Javier por la exposición, muy buena. Una pregunta más, tal vez política para Javier, enmarcada en el análisis que estaba haciendo. Digamos, en este escenario donde Cristina efectivamente cumple con su palabra de ayer y va presa, ¿vos la ves a ella digitalizando de todos modos, digamos, todo el poder, digamos, el enmarañado de poder detrás, o efectivamente la ves corriéndose absolutamente de todo en todo ese marco político? Y eso es complicado, pero yo me inclino más por pensar que va a tratar de correrse, tratar de hacer un rol más,
no sé, me parece que va a dejar que el peronismo vaya donde tenga que ir, porque yo creo que hasta figuras como Schiaretti la van a ver con buenos ojos. Es como, viste, cuando vos de repente, o sea, vos mirá ¿cómo se dice? El tuit de Massa, por ejemplo. O sea, ayer yo estaba escuchando a Gabriel Catipodis en la tele. No sé, yo no sé muy bien quién es, o sea, sí sé, pero estuvo con Massa en su momento, no es un kirchnerista de paladar negro. Y sin embargo hablaba de Cristina como una Evita. Entonces yo creo que ella se va a correr, y al correrse va a recibir el beneficio del apoyo de un montón de gente del establishment, voy a un extremo, de un Schiaretti tal vez. Y ese apoyo de ese Schiaretti tal vez convenzan al establishment judicial de que, bueno, cortémosla con Cristina. Ya está, ya fue. Creo que esa es la estrategia de Cristina. No es vencer. Antes era, yo voy a poner al presidente o voy a ser yo presidenta y enjuicio a la corte. Ahora es, yo soy Evita, me estoy muriendo, busco simpatía y quedo como tal. En 4 años puede cambiar la cosa y ella es candidata. Pero los próximos 4 creo que la estrategia es esa. Es lo que yo creo, conociendo un poco los personajes, ¿no? Y cómo funciona la Argentina también. ¿Cómo funciona la Argentina? Acá el papel de víctima funciona. Pocos creían que Cristina iba a ganar las elecciones del 2011, se muere Néstor y de repente, o sea, no comparo cosas, pero lo que digo es que para mí hay un cambio de estrategia. No sirvió la estrategia de confrontar con el Poder Judicial. Evidentemente no funcionó para ella, ¿no? Ok. Una consulta, Javier, Pablo, antes que nada, muy buena la presentación. Para repasar un poco los niveles de tasas, estamos hablando que el crawling peg, niveles del 7%, un poco lo que esperan, TEA de 120, 125%, infla a niveles del 6% mensual, una TEA arriba del 100, 101, y la tasa tasa Batlar, lo que está pagando un depósito de plazo fijo, el 95. Estamos hablando que colocarse o cubrirse contra la devaluación, si bien su escenario base es que no esperan un salto discreto del tipo de cambio oficial, estamos hablando de que podría ser una variable súper interesante para colocarse por niveles de depreciación y de cobertura. Ese respecto a la primera consulta, y respecto si ven la brecha, de alguna manera piso, este nivel del 100%, donde se siente cómodo el mercado. En ese escenario están esperando por ahí de que los dólares financieros se muevan un poco a niveles superiores al resto de las variables. ¿Cuál es su view puntualmente sobre eso? A ver, vamos por partes. Yo hablaba mucho del ritmo de nominalidad, justo creo que este es el ritmo de nominalidad donde estamos viendo el tema. ¿Qué pasa con la cobertura contra devaluación? La cobertura con devaluación, sí estoy totalmente de acuerdo, te va a vengar bien porque la devaluación te va a dar 7% y vos te vas a tener un retorno de devaluación más 7%. Está correcto. Y a mí me parece que es correcto y que yo lo pongo en todas nuestras carteras sugeridas. Siempre digo que tenemos que tener una cartera diversificada en donde tiene que haber cobertura por devaluación. Ahora, todos los instrumentos dólar link tienen un problema. ¿Cuál es? Cuando yo hablo de los dólar link, de los bonos, de los vales, no, los bolis más que los vales, porque tienen esa situación donde a mí me gustan mucho los bolis, los duales, porque es la vereda del medio, ¿viste? Es donde te cubren un poco por devaluación y devaluación, un poco por inflación, pero son más caros. A mí es un instrumento que me encanta para ir solo, un bono dual, que es el retorno total, tiene muchos bonos duales, y nosotros tenemos todas las carteras con bonos duales. A mí me gusta mucho por eso. Si vos crees que va a haber devaluación, tenés que ir a los bolis, tenés que ir al bono de evaluación, que es el que más te va a pagar, ¿no? Y te va a pagar esa evaluación. Ahora, la evaluación está cara, ojo con las coberturas que están caras, pero es lógico, es lo que siempre digo, ojo, las coberturas es como el seguro del auto. Es caro cuando lo necesitas,
O sea, la devaluación está cara, pero yo entiendo que te va a dar 7%. El SER también te va a dar retornos positivos. Tiene que ver ahí un poco cómo se va comportando en términos relativos al mercado. Por eso yo hablo de carteras hoy por hoy más diversificadas ante los riesgos. Y tiene mucho que ver lo que a vos lo que uno piensa. Si vos crees que va a haber un salto discreto del tipo de cambio y que mañana se te va a dar el 7%, si vos crees que va a haber un salto discreto y que mañana en algún momento Massa diga y ahora el FED se va a 2,70, tenés que estar en devaluación. Sí o sí. Si creen que la inflación, que yo creo, ojo que yo creo que la inflación es el ajuste, yo lo veo con para mí, el crawling peg manejado al 7% y la que va a subir en algo, ahora lo está esperando porque tiene que ganar. Pero el ajuste, y yo el riesgo que veo, ¿cómo lo veo? El riesgo, ¿dónde está? Es es la licitación del gobierno. Si en el peor de los casos vos tenés marzo, abril, mayo, en donde el gobierno tiene que emitir para comprar la deuda, es riesgo brecha, y si es riesgo brecha va derecho a la inflación. ¿Sí? Entonces, para mí, la variable de ajuste va a ser la inflación. No quizás tanto la devaluación, que es el mandato de no evaluar. Yo creo más que viene por el lado de la inflación. Por eso yo digo, tenemos que preponderar la inflación, porque la inflación es la que por todos los lados va a tener que haber, algo de tarifas tiene que dar, algo de acuerdo de precio tiene que dar, los sindicatos van a tener que dar, porque por la inflación se vienen paritarias, ¿no? Tarifas. Si para colmo sube la devaluación, la inflación le va a ganar. O sea, es un punto. La variable de ajuste va a ser la inflación y la actividad económica. Entonces, eso es como yo lo veo. Por eso me gusta que en este momento la devaluación no la corte, que aproveche estos momentos donde puede y que la inflación después le va a responder. Pero la variable, en un escenario extremo, tenemos inflación, más inflación. ¿Cuál era la otra pregunta, Agustín? Un poco la brecha, ¿en qué nivel la ves? No, la brecha tiene más para subir que para bajar, en 100%, ese es el punto. Si nosotros tenemos una escapada vía dólar y aumentan los dólares alternativos, la brecha de la única forma que se achique es subiendo la devaluación. O sea, vos fíjate que en el peor momento, ¿dónde está la brecha? Acá, la brecha en junio, julio llegó a 153, ahora subió un poquito a 103 porque se picó el MEP ayer, ¿no? Aumentó un poquito el MEP. Y yo creo que tiene más lugar para subir que para bajar. Massa lo que quiere es bajar la brecha vía la suba del oficial y contener los alternativos. Y eso sería en el mundo ideal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en 100% no la veo bajando el 100%. Cuando estaba en 70 lo iba a subir, y yo esperaría una brecha cercana al 100%, y bueno, cuando fue en 153, fíjate que fue la salida acá cambiamos ministro, ¿no? Cambiamos ministro en 153. Y estamos arriba de 100, vas a ver que va a bajar. Hay que ver mucho qué pasa, porque con esta es la presión que vos tenés. El problema es este. El problema es que hay mensajes que el segundo dólar no alcanza. ¿Entendés? Este es el dólar soja. Lo que dijeron que iban a liquidar 4.000, en la edición anterior del dólar soja, el Banco Central compró el 65% de lo que liquidó el campo. Entonces, y ya no puede esterilizar tanto. El problema viene por ahí. El problema lo tenés en la sequía, en el primer trimestre, entonces por ahí se le está yendo un poco. A mí me preocupa un poco eso. Me preocupa, bueno, cuánto, ya se sabe que no va, pero bueno, el riesgo está ahí. El riesgo está eso. Si el dólar soja recargado funciona, la brecha va a andar en 100. Si no, vas a tener presión sobre la brecha. Gracias. No sé si respondí o si te di la respuesta alentadora que buscabas, Agustín. Ese es mi problema. Alentadora un poco últimamente, pero sí, queda claro. No, queda clarísimo, queda clarísimo. No sé si estamos con tiempo, pero tengo algunos clientes consultando qué view tienen respecto al Brasil, al real dólar. Bueno, yo vuelvo nuevamente a usar
¿Tienen 5 minutos para que les cuente una anécdota? Si me permiten, una anécdota real, que a veces dice más cosas que otras. Yo en el año 2001, en Nueva York, formé un grupo de amigos argentinos wall streeteros, y hacíamos reuniones, qué sé yo. Mucho de eso fue descrito en un libro que se llama Golden Boys, de argentinos en Nueva York. Lo recomiendo que lo lean. Se escribió en su momento. Bueno, no importa. En un momento empezamos a armar reuniones con diferente gente en Nueva York para charlas. Éramos un grupo de amigos. Y un pibe del grupo dice, mire, yo tengo una relación con Henry Kissinger. Estamos en el año 2002. Una relación con Henry Kissinger, y él está dispuesto a recibirnos para charlar. Bueno, buenísimo, qué sé yo. Y bueno, charlamos, estaba viejísimo. Yo no me lo quiero ni imaginar lo que debe ser ahora, porque eso fue hace 20 años. Bueno, y nada, hablamos un poco, la verdad, no demasiado. Y en un momento, él se estaba quedando dormido, dijo, ¿qué opinan de Brasil? Porque iba a haber elecciones. Esto fue antes de las elecciones donde ganó Lula por primera vez, pero muy poquito antes. Y entonces dice, la mayoría de los que eran parte de este grupo eran Head de Research de los bancos. Estaba David Secchiucci, Demian Rey, que después fue vicepresidente del Banco Central acá, Alberto Ades, qué sé yo, nombres conocidos de argentinos wall streeteros. Y todos decían que si ganaba Lula era un desastre, ¿no? Todos decían, no, si gana Lula. Se pensaba que no iba a ganar, porque se creía que al final iba a primar ¿cómo se dice? Iba a primar la razonabilidad y que no iba a ganar. Bueno, después de que cada uno habló, éramos como 10, Kissinger abre un poco los ojos y dijo, qué raro, porque yo estuve en Brasil, hablé con todos los empresarios y todos me dijeron que va a ganar Lula y que va a ser un extraordinario gobierno. O sea, había o sea, lo que pensaban en Brasil y lo que pensaban acá era totalmente diferente, en Wall Street era diferente. ¿Por qué cuento esto? Porque yo creo que más allá de, ahora hay mucha más grieta que entonces, pero de todas maneras, yo creo que Lula sigue siendo una persona que para Wall Street es una persona confiable. Y creo que en algún momento, cuando asuma, cuando empiecen a hacer las políticas, van a ser bastante market friendly. Así que nuevamente, yo creo que el real tiene muchísimo upside, pero para eso no tiene que haber una caída, o sea, para eso tiene que estabilizarse la política del FED. Si tenemos un rally feroz de dólar, y me estoy refiriendo al dólar global, o sea, el dólar euro, llamémoslo, estuvo por debajo de 1 hace un mes y medio, 2, no sé cuánto. O sea, hay mucha volatilidad. Yo creo que el real va a ser un darling de las inversiones en el minuto que el FED ponga claro que la política cambió. Ese va a ser un tradeazo. Porque yo creo que, a diferencia de Argentina, Brasil es mucho más confiable para los inversores. Bueno, muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, Javier, por sumarse una vez más con nosotros. Seguramente lo seguiremos contando en el futuro, porque lo que entendemos, y creo que este era el objetivo del webinar de hoy, es plantear un poco el escenario en vista al próximo escenario electoral, digamos, en donde claramente el mercado va a condicionar a la política, y la política va a condicionar al mercado. Así que creo que en este juego de roles entre uno y otro, la visión de Paula y la visión de Javier hoy nos han sumado, sobre todo con la contundencia, como bien resaltaba Iván, nos han sumado muchísimo para reflexionar, muchísimo para asimilar, y es algo que tendremos presente en el devenir de los hechos de ahora en adelante, que van a ser una sucesión de hechos hasta septiembre del año que viene. Así que bueno, un lujo tenerlos con nosotros, a la gente de AdCap. Muchas gracias, sobre todo también a nuestros participantes que se han mantenido conectados, que ya conocen que desde Petrini periódicamente hacemos este tipo de eventos, para tratar de esto, de sumar datos de los operadores de mercado, de los analistas, y de los que no son ni una cosa ni la otra, como Javier. Muchísimas gracias para todos.
Estamos siempre disponibles en Petrinio para cualquier consulta que tengan. Y si no nos vemos con Paula y con Javier, felices fiestas para ambos y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos, gracias por confiar bueno, por lo menos por escucharnos. No queremos estar, como yo siempre digo, no queremos tener razón, queremos que los mercados suban. Si suben por las razones opuestas a lo que pensamos, bienvenido sea. Nos usan bueno, de contrarios. Muchas gracias, felices fiestas y nos vemos seguramente el año que viene. A disposición de ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a todos. Un placer, chao, chao.